Hola, ¿cómo están? Saludamos a todos aquellos que nos están viendo por los distintos canales que tiene el internet, por YouTube, por Facebook, algunos que reciben este mensaje por WhatsApp. Queríamos en este tiempo poder hablar de un pasaje bíblico que consideramos importante y que tiene un mensaje para nuestro espíritu o nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51. Queríamos leer en este día lo que sucedió durante el tiempo en donde David estaba afligido por lo que había hecho. Sentía una culpa muy grande, un dolor por lo que había cometido, y vamos a contar un poquito viendo esta oración y analizando un poco lo que a David le había pasado. Dice el Salmo 51, si alguno me quiere acompañar en esta lectura, en la Biblia dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David estaba desesperado haciendo esta oración y dice el 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Era la culpa impresionante que sentía David por lo que había hecho. Crea en mí, dice el 10, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice el 13, en la desesperación, David oraba de esta manera: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Y líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publica mi boca tu alabanza. Bien, vamos a ir un poquito a la historia para comprender cuál era la oración tan fuerte que David estaba haciendo. ¿Por qué él se sentía de esta manera? A mí me llamaba la atención cuando él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Le suplicaba, sabía que algo había hecho terrible, pero hay algo más fuerte que dice David en esto, que dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. A mí esto me hace acordar cuando yo era chico y hacía alguna cosita que no tenía que hacer, como todo niño. Solamente la mirada de mi padre a mí me asustaba. Cuando mi padre estaba enojado, solamente con mirarme con sus ojos, con los gestos de su cara, a mí me producía terrible temor y me daba cuenta de lo que yo había hecho. Y acá David le dice a Dios, le dice: esconde tu rostro de mis pecados. No me mires, falta que le diga, basta, no me mires así, ya sé que yo estuve mal, ya sé que hizo esto que estaba mal. Vamos a contar un poquito lo que pasó. ¿Por qué David estaba tan desesperado pidiendo a Dios que lo perdone? ¿Por qué sentía tanta culpa? La Biblia nos cuenta, y está ubicada esta historia en 2 de Samuel capítulo 11, que David tiene una guerra, y David, como rey que era, siempre tenía que salir al frente con los valientes a pelear en la guerra. David era una persona reconocida por sus victorias, por lo que había logrado. Inclusive se había hecho una canción en donde se decía que David había vencido a 10.000 y Saúl solamente a 1.000, y era diferenciado de todos los demás como un guerrero, un gran valiente que había enseñado al pueblo a pelear contra grandes personajes de la historia. Inclusive
fortalezas como personas grandes, como gigantes. Él había demostrado de que si Dios estaba con él, él podía ganar toda batalla. Así que todos confiaban en él y venía una gran guerra. Tenían que ir a pelear contra los amonitas, y tenían que ir a Rabá a sitiar una ciudad. Así que David, como se vio que había organizado un gran ejército, que tenía al frente a Joás, que era un hombre preparado, él pensó que podía quedarse en su casa, en la casa real, a pasar su tiempo como descanso, diciendo: no es necesario que yo vaya. Es el primer error que él cometió, porque él tenía que haber cumplido su desempeño, pero él dejó de hacer su desempeño y se quedó en su casa. Dice que estaba paseando por la terraza de su casa y dice que miró, la casa real era muy alta, desde allá arriba se veían las partes de abajo, y vio que una mujer, Betsabé, se estaba bañando. Y dice la historia que esta mujer era muy hermosa, o sea, se ve que era muy atractiva. Analizando un poco la historia, podríamos decir muchas cosas que encontramos aquí. Capaz algunos pueden pensar que Betsabé se estaba bañando desnuda, en ese tiempo se bañaban hacia el aire libre en un patio, que lo estaba haciendo a propósito porque veía que él la estaba mirando. Otros pueden pensar que David salió a propósito a mirarla. El tema es que la situación cuenta que ella se estaba bañando y que David desde arriba de la terraza la estaba mirando. No solo la miró, como muchas veces a nosotros nos puede pasar, llamar la atención de una mujer, llamar la atención de una situación, o desear o mirar algo como diciendo: qué bueno que esto me pudiera pasar a mí. Pero no solo miró, sino que dice que concretó el pecado. Porque, ¿qué hizo? Dice que mandó a averiguar quién era, y ella era la esposa de Urías, un hombre que estaba en el ejército peleando. Entonces se dio cuenta de que estaba sola en su casa y dijo: esta es mi oportunidad. Y se olvidó de lo que él tenía que haber hecho, de lo correcto. Fíjese que en ese tiempo estaba permitido que el hombre tenga montones de mujeres, y él tenía montones de mujeres. Él tenía mujeres, tenía para elegir y para hacer sus cosas. Pero él dice que miró a esta mujer, que era la única mujer que tenía Urías. Así que la mandó a llamar y ella vino. La Biblia habla y cuenta que no fue presionada, o sea que también ella accedió al pecado. Fue seducida por el poderío del rey, por la autoridad del rey, y no se encontró con que no estaba su esposo, y dijo: bueno, voy y me llevo a él. Así que la Biblia cuenta de que ella había salido del estado de la costumbre de la mujer, de su menstruación. Así que ella estaba fértil, de tal manera que cuando él se llevó a Betsabé, David llega, tiene relaciones sexuales con Betsabé queda embarazada de David. La historia cuenta que ella vuelve a su casa, le manda a decir a David que había quedado embarazada de él, y David no tiene mejor idea que intentar engañar a Urías, a su marido. Así que lo manda a llamar a que vuelva de la batalla y lo invita a que esa noche se quede en su casa con su esposa. De alguna manera imaginando que esa noche ellos iban a tener relaciones, así que ese hijo que había de nacer en Betsabé iba a ser dicho que había nacido de Urías, iba a ser engañado en este adulterio. Así que Urías dice, se queda en la puerta del rey toda la noche y no quiere ir a su casa, no quiere desproteger al rey porque era fiel a lo que él estaba haciendo. Así que cuando David se levanta dice: pero ¿cómo no fuiste? Quédate esta noche otra vez y vete a tu casa. Así que lo invita a comer y lo emborracha. Le da alcohol y lo emborracha hasta que llega una embriaguez para que Urías, embriagado, vaya a su casa y tenga relaciones con su esposa para engañarlo y decir que ese hijo, lo que él había hecho, que ese hijo había sido Urías. Pero Urías no lo hace. Dice que él se queda nuevamente ebrio con los criados y duerme en la casa del rey. Así que David no tiene mejor idea que organizar la muerte de Urías, para que él no sea difamado por lo que había hecho, por la inmundicia que había cometido de abusarse de un fiel servidor de él. Así que dice que organiza para que Urías vuelva a la guerra y lo manden junto con los valientes a la parte de adelante, y cuando vengan a enfrentarlo, todos retrocedan para que Urías muera. Así que
Es concretado de esta manera: cuando llegan cerca de la muralla, todos retroceden y desde adentro de la muralla los enemigos empiezan a tirar flechas y matan a Urías. Urías muere y David había cometido lo que él había querido. Vuelve con Betsabé y ellos forman una familia en ese adulterio, en esa mentira. Aunque no sabían lo que había sucedido los demás, como muchas veces nos puede pasar a nosotros no sabemos lo que los demás pueden hacer y ellos no saben lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad. Nadie sabe lo que vos haces en una intimidad. Quizás seas una persona que estés atada al vicio de la pornografía, que estés atado al vicio de la droga, a la mentira, al engaño, al adulterio, como David, o cuántas cosas que pueden pasar en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Puedes estar planeando, inclusive en tu mente, el fallar, el engañar, el hacer un daño, como lo hizo David. Nadie puede saberlo. Y David pensó que nadie iba a saber lo que él hizo. Pero apareció un hombre, apareció Natán. Natán fue mandado por Dios a David, así que llegó, lo visita y me imagino que se habrán saludado con David. Y le dice: David, te quiero contar una historia que pasó y te quiero hacer una pregunta. Así que Natán le dice a David: ¿sabes que había un hombre que tenía un corderito? Y había criado ese corderito junto con sus criados, con su criado solo que tenía, y con mucho sacrificio había alimentado a ese corderito. Y había otro hombre que era rico, no era pobre como este, y tenía muchas ovejas en abundancia. Y un día viene una visita a este hombre rico y este hombre rico le saca el cordero a este hombre pobre, lo único que tenía y lo único que había hecho. Así que saca ese cordero, lo mata y se lo da a su invitado. ¿Qué te parece, David?, le dice Natán, lo que hizo este hombre. Así que David, sin darse cuenta cuál era el mensaje de Dios, agarra y le dice, muy enfurecido, cuenta la historia, enojado, le dice: yo lo mandaría a matar. Habría que matar o condenar a ese hombre. Si no se muere, habría que mandarlo a que pague 4 veces el cordero, 4 veces lo que hizo. Entonces Natán lo mira y le dice: esa persona que hizo eso sos vos. Así que David ahí se da cuenta el pecado. Y se da cuenta de que Dios se había enojado. Ahora bien, ¿cuál es lo que yo quiero presentar en este mensaje o en este sermón? Yo quiero presentar los dos tipos de corazones. ¿Cómo estaba el corazón de David en el momento que él hace esto y cómo quedó el corazón de Dios? Yo puedo entender que el corazón de David había llegado a tener yo puedo encontrar estos 4 puntos. Primero, que tenía un amor propio. Él creía de que tenía autoridad y no mantenía la humildad, cuando la palabra de Dios dice de que debemos ser humildes de corazón, nunca estar altivos y creer que somos los sabios de todas las verdades. Por eso la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión, pero muchas veces no, es todo como yo digo, yo tengo que enseñar a mis hijos solamente yo tengo que hablar a los demás, yo tengo que hacer, las cosas son como yo las digo. Y muchas veces ese amor y esa soberbia entra en nuestro corazón. Otra de las cosas que David tuvo es que confió en su propia fuerza. Dijo: yo puedo quedarme tranquilo y yo puedo evitar toda tentación porque yo estoy capacitado para vencer todo. Yo puedo permitirme ver un video pornográfico, analizar un poco, mirar, quizás algunos dicen hasta aprender. Yo puedo, no sé, drogarme, probar un poquito de alcohol, a mí no me va a hacer nada, ¿no? Cuántas cosas que nos podemos permitir confiando en que nosotros nos podemos controlar. Así estaba David, el corazón de David estaba así, confiaba en sus propias fuerzas, se glorió a sí mismo. Él era el rey, él podía hacerlo. Y yo estoy en una buena posición económica, yo tengo un buen trabajo, ¿por qué no voy a poder hacer esto? Menospreció. Pensó que él era capaz y que tenía autoridad o permiso para hacer lo que se le cantaba. Y otra de las cosas que yo veo en el corazón de David, el que él se descuidó. Él pensó de que nada malo le podía suceder. Y la Biblia dice: el que se cree que esté firme, afírmese más. Por algo
dice, el que se cree que esté firme, fírmese más. Yo soy una persona que he experimentado esto siempre. Cuando yo era joven, yo me afirmaba y yo decía, esto no lo tengo que hacer, esto no lo tengo que hacer, y en un momento yo creía de que yo era el superhombre. Y cuando yo creía que era el superhombre, me encontraba que había otra vez pecado, otra vez había caído, otra vez había sido seducido por mis placeres, aquello que me apartaba de Dios. Este corazón es el que tenía David, un corazón que menospreció los mandatos de Dios, menospreció que Dios le había dado todo, que tenía todo en su casa para hacer lo que quería, inclusive tenía a sus mujeres, porque tenía que ir a buscar a aquella que no le correspondía. Menospreció esto. Así que el corazón de David estaba en una situación de altanería que lo llevó a pecar contra Dios. Ahora, ¿cuál era el corazón de Dios cuando él pecó? El corazón de Dios era, Dios se sentía menospreciado, se sintió ofendido, Dios se sintió defraudado. Y dice la Biblia que Dios sintió asco, porque dice que Dios aborreció lo que David había hecho. Por supuesto, la palabra de Dios dice que David fue y ayunó, porque después de que había cometido su pecado, dice Santiago 1:12, de que somos seducidos por nuestra concupiscencia, y cuando pecamos, el pecado da a luz la muerte. Y cuando da luz la muerte espiritual, nosotros comenzamos a sentir lo que realmente hicimos. Nos empezamos a sentir mal. Empezamos a sentir lo terrible que cometimos. Y algunos por ahí dicen, ya no puedo más, ¿por qué hice esto? Y se sienten tan culpables que no pueden volver a salir adelante. Otros entienden y recurren a Dios y piden el perdón y dicen, Señor, he pecado contra ti. Y eso es lo que vemos en esta oración de David. Ahora el corazón de David había cambiado. Así que David tenía un corazón altanero y Dios tenía un corazón que había sentido menosprecio, un corazón ofendido. Dios estaba enojado. En esa situación de ese enojo, Dios lo castiga a David. David pierde el hijo que había nacido de Betsabé. Este niño nace y muere. Su hijo se levanta en contra de él, en contra de su reinado. Su hijo, otro de sus hijos, viola a su hermana. Empieza a haber una consecuencia del pecado. Todo lo que nosotros vamos haciendo trae consecuencias en nuestras vidas. Muchas veces decimos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿O por qué vivimos como vivimos? Si yo hoy estoy buscando a Dios. Muchas veces hay consecuencias del pecado. Pero hay alguien que te puede dar la oportunidad. Hay alguien que te puede sacar del corazón que David tuvo en su segunda etapa. David empezó a tener un corazón humillado, arrepentido. Él dijo, Señor, perdóname. Dice que se apartó a ayunar en cilicio. Se puso un saco como de lija, un saco que producía dolor en su cuerpo. Se apartó a ayunar y a pedirle, Señor, perdóname, porque yo necesito ser perdonado de todo lo que he hecho. Yo no sé si alguna vez te pasó, a mí me ha pasado, que después de haber desobedecido a Dios, después de no haber sido fiel a Dios, yo he sentido dolor, terrible dolor, y he dicho, Señor, ¿por qué te he hecho eso? Yo solamente te pido que me perdones, que me ayudes a salir adelante, que me des una nueva oportunidad. Dice que David había cambiado ese corazón. Había pasado de un corazón altanero, soberbio, de descuido, a un corazón humillado delante de Dios, que se reconocía y decía, Señor, ¿qué es lo que yo he hecho? Y el corazón de Dios también cambió, porque Dios lo perdona, le da la oportunidad de que Él se restaure. Por supuesto, recibió su castigo, pero el corazón de Dios cambió. Y en ese momento pasó a ser un corazón de amor, un corazón de misericordia. No sé cuál es tu condición, no sé cuál es tu vida, lo que estás viviendo, cuál es tu etapa, pero yo te quiero decir que si te humillas, si te arrepientes, si le buscas a Dios, vas a cambiar la ira de Dios, el corazón de Dios. Todos sabemos de que lo que está pasando hoy con esto del virus, sabemos que es la ira de Dios, porque muchas personas viven alejados de Dios y Dios se cansa, porque Dios quiere que la sociedad, que el hombre se arrepienta y proceda a Dios. Porque Dios es nuestro Kyrio, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro amo. Entonces,
todo aquel que no le recibe a Dios. No es que Dios sea malo, pero cuando nosotros nos alejamos de la luz, entramos en tinieblas. ¿Quién habita en tinieblas? El enemigo de Dios, el príncipe de este mundo. Entonces, cuando nosotros estamos desobedeciendo a la palabra del Señor, nosotros vivimos bajo el dominio del enemigo y nuestro corazón se enaltece a pecar. Y se cree que esa es la vida que debemos llevar, pero cuando nos arrepentimos, el corazón de Dios cambia y Dios hace misericordia en nuestras vidas. Es por eso que sabemos decir de que este virus y esta mortandad que está sucediendo no nos toca a nosotros como hijos de Dios. A ningún cristiano nos va a tocar cuando le buscamos al Señor, cuando buscamos su misericordia, su perdón. O si nos llega a tocar, no va a ser para muerte, porque Dios está con nosotros. Dios es nuestro Salvador. Hoy puedes hacer lo que hizo David. Seguramente vas a sentir y vas a ver lo que David sintió. Vamos a leer otra vez la oración del corazón arrepentido de David, el cambio de David. Habíamos leído al principio, dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones, dice David. Le suplicaba a Dios. Dice el 2, lávame más y más de mi maldad, sentía dolor, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, decía David, y mi pecado está siempre delante de mí, siempre recuerdo lo que hice, siempre recuerdo que te desobedecí. Dice, contra ti solo he pecado, le decía Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, le dice. Y tenido por puro en tu juicio, reconocía su castigo, inclusive decía que Dios era justo por lo que había hecho. He aquí, decía, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, dice el 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. En lo secreto él se apartó a pedirle perdón a Dios. Y dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando Dios nos limpia y nos perdona, somos nuevamente limpios, puros. Dice, hazme oír gozo y alegría. Mira la tristeza que había en el corazón de David por lo que había hecho. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Hasta enfermos he encontrado, con dolores de hueso. Dice, esconde tu rostro de mis pecados. Es como decíamos al principio, no me mires más así. Ya está, no me mires más, yo sé que he desobedecido. Y borra mis maldades. Significa, olvídate, no me lo recuerdes más. No, que no exista más lo que pasó. No quiero que esto que hice sea un recuerdo. Dice, crea en mí, dice el 10, oh Dios, un corazón limpio. Él reconoce que tenía su corazón sucio, por eso había hecho eso. Y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Había sentido que estaba muriendo, que ya no podía vivir, que había perdido su salvación. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. A mí me llama la atención lo que dice el 11. No quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, no quites tu Espíritu de mí, Señor. Yo me arrepiento de lo que hice. Perdóname, Señor, y cuando me perdones, yo le podré predicar a los demás. Por eso dice, enseñaré a los transgresores, a los pecadores, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando nos arrepentimos, vamos a predicar y vamos a testificar. Yo antes hacía, yo también era así, yo también cometí esto, pero Dios cambió mi corazón, Dios cambió mi vida, me hizo arrepentir, me hizo dar cuenta que esto estaba mal y me volví a Él. Ojalá puedas, así como he podido yo, volver al Señor. Que Dios te bendiga, ora a Él, pidamos perdón, clamemos misericordia y que nuestro corazón pueda volverse a Dios. Que nuestro corazón cambie de la altivez a la humillación y el corazón de ira de Dios cambiará al amor y a la misericordia. Que Dios te bendiga mucho. Hasta nuestro próximo encuentro.